Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo y de las relaciones que capturan nuestra imaginación. Hoy tenemos un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, generando ríos de tinta digital y encendiendo debates apasionados entre los fans: la relación entre Ander Ercel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de esa chispa que vimos en pantalla y que muchos se preguntan si trascendió, si se convirtió en un amor verdadero o si, quizás, fue todo parte de una estrategia de marketing brillante. El título de nuestro vídeo de hoy es directo y lo dice todo: Ander Ercel y Kerem Bürsin, ¿amor o negocios? Toda la verdad. Estamos a punto de sumergirnos en los detalles, analizar las pistas, escuchar los rumores y, sobre todo, intentar separar la realidad de la ficción. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, si te encantó verlos juntos en la pantalla chica, o simplemente te intriga saber qué hay detrás de los flashes y las cámaras, quédate con nosotros. Y antes de que nos perdamos en este fascinante laberinto de la fama y el afecto, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras investigaciones y revelaciones. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Han pasado ya unos años desde que Ander Ercel y Kerem Bürsin nos conquistaron a todos con su química innegable en la serie Sen Kalkap, o como la conocimos en algunos mercados, Love is in the Air. Desde el primer episodio, la pareja en pantalla, Serkan y Eda, se convirtió en un fenómeno global. Sus miradas, sus gestos, la manera en que interactuaban, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no fantasear con la idea de que ese amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en una hermosa realidad fuera de ella. Y así fue. Durante un tiempo el mundo entero se rindió ante su romance. Compartían momentos en sus redes sociales, parecían disfrutar de la compañía del otro, viajaban juntos, y sus fans, nosotros, celebrábamos cada instante como si fuera propio. Era un cuento de hadas moderno, protagonizado por dos de las estrellas más brillantes de Turquía. La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, los tenía en la mira constantemente, publicando cada avistamiento, cada rumor, alimentando la narrativa de la pareja perfecta. Y la verdad es que para muchos, lo eran. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las cosas raramente son tan sencillas como parecen. Las relaciones de celebridades a menudo se ven envueltas en un aura de misterio, y la de Ander y Kerem no fue la excepción. Con el tiempo, la intensa conexión que compartían en público comenzó a desvanecerse. Las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes, los rumores de distanciamiento empezaron a circular, y finalmente, la noticia que muchos temían se hizo oficial: habían terminado su relación. Y es aquí donde surge la gran pregunta que da título a nuestro vídeo: ¿fue ese amor real, un romance genuino que simplemente no pudo sobrevivir a las presiones de la fama? ¿O fue en parte o en su totalidad, una construcción cuidadosamente orquestada para capitalizar la popularidad de la serie y de ellos como pareja? Para responder a esta pregunta, debemos mirar varios aspectos. Primero, la química en pantalla. Era innegable. Ander Ercel, con su carisma natural y su talento actoral, y Kerem Bürsin, con su magnetismo y su forma de transmitir emociones, crearon una conexión que resonó con millones de espectadores. Era más que actuación, era palpable. Los fans conectaron con Serkan y Eda a un nivel muy profundo, y la extensión de esa conexión a Ander y Kerem como pareja real solo intensificó la devoción. Las redes sociales jugaron un papel crucial en esto. Durante su relación, ambos compartían fotos y vídeos juntos, creando una imagen de complicidad y afecto que alimentaba las esperanzas y los sueños de sus seguidores. Parecían genuinamente felices, y esa felicidad se contagiaba. Pero también debemos considerar el aspecto comercial. Sen Kalkap fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino a nivel internacional. La pareja formada por sus protagonistas se convirtió en un activo valiosísimo para la promoción de la serie. ¿Hasta qué punto la narrativa de su romance fuera de la pantalla benefició la audiencia y el alcance global de Love is in the Air? Es innegable que la atención mediática que generaban como pareja real atraía a más espectadores. Los fans querían verlos juntos, tanto en la serie como en la vida, y esta atención se traducía en números. Las marcas también se fijaron en ellos. Como pareja se convirtieron en embajadores de diversas campañas publicitarias, aumentando su poder adquisitivo y consolidando su estatus de íconos. ¿Fue esto una elección natural, un reflejo de su verdadera relación, o una estrategia comercial bien pensada para maximizar su valor en el mercado?
Los rumores de que su relación podría haber sido, al menos en parte, una estrategia de marketing, surgieron a raíz de su separación. Cuando las cosas terminaron, muchos se preguntaron si la intensa promoción de su romance fue solo una forma de mantener viva la llama del interés en ellos y en la serie, incluso después de que los guiones terminaran. Los críticos señalaban que la manera en que manejaban su privacidad, o la falta de ella, era muy particular. Compartían detalles íntimos de su vida en redes sociales, lo que, si bien encantaba a los fans, también mantenía un nivel constante de atención. ¿Era esto una forma de mantener el buzz a su alrededor? Es una pregunta difícil de responder con certeza. Por otro lado, también hay argumentos sólidos a favor de la autenticidad de su relación. El tiempo que pasaron juntos, los viajes que compartieron, las interacciones que se veían en entrevistas y eventos, todo apuntaba a una conexión real. Ambos son personas con carreras establecidas y presumiblemente con la capacidad de tomar sus propias decisiones. Negar por completo la posibilidad de que existiera un amor genuino sería subestimar la complejidad de las emociones humanas y la fuerza de las conexiones que se pueden forjar, incluso en el ojo público. Quizás fueron dos personas que se enamoraron, y su relación se benefició de la atención mediática, y luego, por razones diversas y complejas, su amor llegó a su fin. La industria del entretenimiento es conocida por difuminar las líneas entre la realidad y la ficción. A menudo las parejas de actores que comparten pantalla y que desarrollan una química especial son presentadas al público como la pareja ideal. Esto puede ser una herramienta poderosa para crear un vínculo más profundo entre los fanáticos y el producto, ya sea una serie, una película o incluso la imagen pública de los artistas. En el caso de Hande y Kerem, su romance fue tan aplaudido que se convirtió en una extensión natural de la serie que los catapultó a la fama. Era un spin-off de la vida real que encantaba a todos. Analicemos las posibles motivaciones. Desde el punto de vista de los productores y las cadenas de televisión, promocionar a los protagonistas como una pareja real es una estrategia de marketing muy efectiva. Genera un interés adicional, crea una comunidad de fans más comprometida y aumenta las oportunidades de éxito comercial. Para los propios actores, una relación pública y popular puede ser beneficiosa para sus carreras, abriéndoles puertas a nuevos proyectos, contratos publicitarios y una base de seguidores más amplia. Pero, ¿implica esto que el amor no existía? No necesariamente. Puede coexistir. Puede haber un amor genuino que además se capitaliza de manera inteligente. Los hechos son que durante su tiempo como pareja pública, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron una de las duplas más comentadas y seguidas del mundo. Su relación era una historia en sí misma, alimentada por cada fotografía, cada entrevista, cada rumor. Cuando finalmente se separaron, el silencio fue casi ensordecedor. Ambos optaron por mantener un perfil bajo respecto a las razones de su ruptura, lo que, por supuesto, solo alimentó más especulaciones. Algunos decían que la presión era demasiada, otros que simplemente sus caminos se separaron, y otros, los más cínicos, insistían en que todo había sido una gran jugada de relaciones públicas. La verdad probablemente reside en algún punto intermedio, como suele ocurrir en estas situaciones. Es posible que hayan tenido sentimientos genuinos el uno por el otro, que nacieron de la intensa conexión y el tiempo compartido durante las grabaciones de la serie. Es igualmente posible que al ver el impacto masivo que su relación generaba, hayan sido conscientes de su valor comercial y hayan decidido explotarlo al máximo. La fama y el éxito a menudo vienen con un precio, y en la industria del entretenimiento, ese precio a veces implica jugar con las expectativas del público. Lo que sí es innegable es el legado que dejaron como pareja en la pantalla. Serkan y Eda se convirtieron en un símbolo de romance para una generación de espectadores. Y Hande y Kerem, como dúo en la vida real, amplificaron esa magia. Si fue amor, si fue negocio o una combinación de ambos, lo que es seguro es que lograron capturar la atención y el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Y esa es, en sí misma, una forma de éxito. Quizás la lección que podemos extraer de todo esto es la importancia de recordar que, aunque admiremos a nuestros artistas favoritos, sus vidas privadas son suyas. La narrativa que se construye en los medios y en las redes sociales es a menudo una versión editada y curada de la realidad. Lo que vemos es solo una fracción de lo que realmente sucede detrás de cámaras y en sus vidas personales. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea como amor o como negocio, es un fascinante ejemplo de cómo la fama,
las relaciones y el mundo del espectáculo se entrelazan de maneras complejas. Su química en pantalla fue innegable, su romance público generó un fervor masivo, y su posterior separación abrió la puerta a innumerables especulaciones. Si bien nunca sabremos la verdad absoluta, lo que queda es la memoria de una pareja que conquistó el corazón de muchos y la constante interrogante sobre los límites entre la autenticidad y la estrategia en el deslumbrante mundo de las celebridades. Y hasta aquí nuestra inmersión en el enigmático universo de Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Ha sido un viaje lleno de preguntas, pero también de reflexiones sobre la naturaleza de la fama y las relaciones en la era digital. Agradezco enormemente su tiempo y su compañía en este vídeo. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles contenidos que esperamos sean tanto informativos como entretenidos. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes? ¿Fue amor puro y duro, una estrategia de negocios bien ejecutada, o una mezcla de ambas cosas? Dejen sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les gustó y les pareció interesante, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Ander y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita. No se pierdan nuestras futuras exploraciones del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.